Shalom Ubrajot, amados Sahim, que la paz del Eterno Yahweh sea con ustedes, su casa y su familia, esperando en el Eterno que todo esté bien en sus vidas. Nos sentimos más que contentos y agradecidos del Señor por todo lo que el Señor hace con nosotros. Un día más que el Señor nos ha dado. Hoy quiero traerle una enseñanza bíblica, amén, ya que estamos de regreso a la Biblia y en el segmento Hablemos Claro. La mayoría de ustedes se preguntan por qué hay ciertas situaciones en la vida de los hombres y las mujeres de Dios. Y la pregunta tiene respuesta. La respuesta es que cuando usted y yo no andamos en el Espíritu, entonces lamentablemente satisfacemos los deseos de la carne. Hay dos cosas que debemos comprender. La diferencia entre la persona que anda en el Espíritu, el que anda en el Espíritu, pues entonces vive de acuerdo a la palabra de Dios. El que anda en la carne, pues vive de acuerdo al mundo y a las cosas del mundo. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Cuál es el deseo de cada uno de nosotros? Ser amigo de Dios. Jesús dijo, ya no lo llamaré siervo, sino amigo, porque los siervos no saben lo que hacen sus señores. Amén, ni conocen los secretos de sus señores, pero los amigos sí. Y hay secretos y hay cosas espirituales que el Señor quiere mostrarnos, pero si andamos en la carne conforme a la corriente de este mundo, amén, entonces ya Dios no puede manifestar su gloria a plenitud en nuestra vida. Usted dirá, bueno, pero yo veo personas que tienen corrientes mundanales y Dios la usa. Sí, porque son simple y llanamente trabajadores de este reino, pero no son amigos del rey. Y eso es diferente. Por ende, yo no quiero ser un siervo común, amén, aunque lo sirva como siervo. Yo quiero ser amigo del Dios Todopoderoso. Por ende, para hacer eso, tenemos que andar en el Espíritu y tratar de tener la mente de Jesús. Cuando andamos en la carne hay consecuencias. Son notables las consecuencias cuando andamos en la carne. Se notan, se ven. Y esas consecuencias basa a que la Sagrada Escritura dice, si no obedeces, que ese es otro tema que voy a hacer acerca de la obediencia, pero dice, si no obedeces atentamente la voz de Jehová tu Dios, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, en su versículo 14 en adelante, o creo que 15, dice así, si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todo lo que yo te intimo hoy, entonces será contrario a lo que dice el verso 1 en adelante. O sea, serás maldito en tu entrada, porque la desobediencia trae maldición. Pero no es que Dios te quiere maldecir, sino que Él ha puesto dos caminos, el bien y el mal. De usted depende cuál camino caminar. Usted tendrá la decisión acá. ¿De qué camino va a seguir? ¿Seguirá el bien? ¿Seguirá la justicia? ¿Hará la voluntad del Eterno? ¿O continuará en su mentalidad déspota? Pregúntese, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Viviré para Dios o viviré para mí? Entonces, para que todo lo que hagamos sea bíblico, vamos a ver. Una de las cosas que tiene que entender para poder andar en el Espíritu, aquella persona que quiere andar en el Espíritu, es que tiene que tener una renovación de la mente. Tenemos que renovar nuestra mente y el espíritu de nuestro entendimiento. Cuando nuestra mente es renovada, es como un reseteo. Amén. Cuando nuestra mente es renovada, entonces nuestro espíritu crece. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en las cosas de Dios. Leemos la Sagrada Escritura, leemos cosas que nos ayuden, vemos cosas que tenemos que hacer. Nuestra mente está renovada y el pecado no tiene autoridad sobre ello. Pero vamos a leer el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que dice así en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo. Ojo con esto. No conforméis a este siglo. Sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. O sea, te está diciendo que no te conformes a este siglo. ¿Y cuál es la conformación de este siglo? No gobierna este siglo la tiniebla para entenebrecer, la Sagrada Escritura lo dice, para entenebrecer el entendimiento de los incrédulos. Pero para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para que haya luz en medio de las personas. Y esa luz es muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de luz, cuando está oscuro, es muy difícil ver las cosas. Pero cuando hay luz,
tú lo puedes ver. En otras palabras, ya ha sido revelado la forma en la cual podemos tener una vida agradable delante de Dios. Y es obedecer la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es la? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo se cumple en el amor. Y cuando usted tiene su mente renovada, usted no va a pensar en cosas que antes pensaba. ¿Por qué? Porque hay un reseteo en tu mente. Está formateada tu mente y las aplicaciones que hoy tienes son aplicaciones totalmente diferentes. Amén. Y no toman virus. Por ende, al tú mantener tu mente ocupada, entonces puedes mantener una vida espiritual estable. La mente juega un papel muy importante en el cuerpo, ya que la mente es el que mueve el cuerpo. Los pensamientos son los que nos hacen mover. Yo me muevo porque hubo una información del cerebro, amén, de que necesitaba mover el brazo, amén, y una información del cerebro me hace articular palabras. Recordar palabras también es una acción cerebral. Respiro porque el cerebro también me da una forma. Y todo lo que hago, oigo, veo, todo tiene que ver con una acción cerebral. Pero cuando nuestra mente, cuando nuestro entendimiento está entenebrecido, pues actuamos de acuerdo a la tiniebla porque es la tiniebla lo que nos guía. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, cuando somos guiados por Dios, nuestra mente está limpia. Y yo conozco lo difícil que es estar descuidado. Nosotros somos un problema garrafal cuando nos descuidamos. Oh sí, querido hermano, cuando nos descuidamos, accedemos y hacemos cosas putrefactas y nuestros pensamientos no son buenos. Es muy difícil, pero cuando tú conversas, cuando estás en el Espíritu, no es la misma conversación cuando estás descuidado. Cuando estás descuidado, hablas cosas incoherentes, cosas que no van de acuerdo ni a tu postura ni a quién tú eres. Y eso es horrible cuando tú te das cuenta todo lo que hiciste por el descuido. Eso es fuerte. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted se da cuenta las cosas horripilantes que nosotros hacemos cuando nos descuidamos, es terrible. Así es que la Biblia nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Renuévate. Y eso se puede hacer a través de las Sagradas Escrituras, escudriñando las Escrituras. Por eso le digo que Satanás quiere sacar las Escrituras, porque es la única forma de que podemos vivir una vida espiritual. Es que no se puede vivir espiritualmente bien si no tenemos una forma de entendimiento bíblico, ya que ella nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos da conocimiento del Eterno. En ella os parece que está la vida eterna. Entonces, para andar en el Espíritu, nos hace entender que tenemos que tener una mente renovada, una renovación mental, ¿ven? Y no conformarnos a este mundo, a este siglo. ¿Cuál es la conformación de este siglo? La promiscuidad, el pecado, el irrespeto, pornografía, masturbación, lesbianismo, homosexualidad, ¿ven? Y diferentes tipos de corrientes de pensamiento, donde no hay padre para hijo ni hijo para padre. El mundo anda en desorden. Pero para eso nosotros necesitamos una mente renovada para que nuestra visión esté clara, nuestro entendimiento esté claro, para que sepamos qué decisiones tomar en medio de esta oscuridad. Pero también nos dice que debemos pensar en lo bueno. Si la Biblia nos manda a pensar en lo bueno. Pero ¿cómo pienso en lo bueno si mi mente no está renovada? Por eso es que lo fundamental es tener una mente renovada, aprobada, no ser reprobo en cuanto a la fe. Entonces, ¿cómo pienso en lo bueno? Pienso en lo bueno, amén, renovando mi mente. Pero acá me dice en Filipenses 4:8. ¿Usted se acuerda de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Filipenses 4:8 dice, en el nombre de Jesús, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna digno de alabanza, en esto pensad. Ve, ¿puedes tú vivir una vida santa, pura? Claro, utilizando estos elementos. Pensando en lo bueno, en lo puro, en lo afable,
en lo de buen nombre. Cuando nosotros mantenemos nuestro pensamiento en estas cosas, entonces nuestra vida espiritual se mantendrá de una manera afable. Pero cuando usted y yo consumimos cosas que produce alimento a la carne, pastor, ¿cómo que consumimos? Yo no estoy hablando de la parte, cosas fisiológicas que nosotros consumimos como comida chatarra, que también le hace daño al cuerpo, pero eso se puede eliminar. Pero estamos hablando de cosas que vemos y escuchamos que no son de edificación. Músicas, video, películas y etcétera. Todo lo que escuchamos, vemos y actuamos, vemos y escuchamos, es lo que nos maneja la conducta. Nuestra conducta sería manejada por lo que consumimos en las redes sociales, en la televisión, en Netflix y en diferentes plataformas que usted consuma. Lo que usted consuma, eso es lo que usted es. Su mente absorberá eso. De tal forma, yo no sé si a usted le pasa, que si usted dura mucho tiempo viendo una película, al final sueña con ella. Si vio a Superman, termina volando como Superman. Si vio a los caballeros del Zodiaco, que el Señor reprenda, también usted termina soñando con los caballeros del Zodiaco. Pastor, ¿qué significa? Significa que lo que usted ve, escucha, es lo que su mente procesa. Es su alimento. Por ende, si usted mantiene una vida alimentado en el Espíritu, entonces las cosas de Dios se van a mantener en su vida. Ruego en el Señor de que cada uno de ustedes puedan entender esto, porque lo puede ayudar. Entonces, el ministro escribe aquí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, no hablemos mentiras, ni tampoco hagamos cosas farsas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, la honestidad. Amén. La honestidad es muy buena. Ser honesto con uno mismo nos ayudará a ser honesto con otro. Cuando tú mientes a otro, te estás mintiendo a ti mismo. Todo lo justo, la justicia. Todo lo puro, la pureza. Está difícil mantener la pureza en estos tiempos. Repito, si escucho un ruido es porque estoy cerca de la calle. Está difícil mantener la pureza en estos tiempos. Pero acá dice todo lo puro, todo lo amable, la amabilidad. Cuando el hombre de Dios es amable, es una persona sonriente, amable, feliz, que habla con palabras suaves. Esa asperidad, esa forma tridente que tienen las personas, ese deseo de herir al otro que tenemos hoy, está muy difícil. Las personas están tridentes, irrespetuosas, no hay amabilidad en el ser humano común. Pero el que tiene a Cristo y tiene la mente de Cristo, pues entonces debe ser amable. Todo lo que es del buen nombre. Tratamos de mantener nuestro testimonio puro. Que todas las personas puedan ver que lo que hacemos lo hacemos de un corazón puro y que somos personas con defecto, pero que queremos en efecto hacer la voluntad de Dios. O sea, todo lo que es puro, esa pureza que emana del corazón de la persona que ama al Eterno. Todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensemos. Si alguna cosa digna de alabanza, o sea, si algo es bueno, porque hay cosas que aún están en personas que no son cristianas, pero que son cosas buenas. Y si es bueno, pues entonces hay que aplaudirlo, porque lo bueno se aplaude, lo bueno se alaba. Si voy a hacer algo, tiene que ser bueno, porque soy una persona con un espíritu afable. Amén. También sabemos que ya debemos pensar en lo bueno. Entonces ya usted sabe, enfoque su pensamiento en cosas positivas. Todos los pensamientos suyos y míos deben estar enfocados en cosas positivas. Punto. En cosas positivas. Mi pensamiento debe estar enfocado en cosas positivas. No puedo permitir que lo negativo cambie mi método, mi forma de ser. Amén. Pero acá dice, también tenemos que saber algo. Este texto nos habla acerca de la mente de Cristo. Esa es otra parte que tiene que entender. Tercera parte, la mente de Cristo. Amén. Y eso
tener esa mente de Cristo es la parte más tremenda. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos que entender cómo anduvo Jesús. Y somos imitadores de Él. ¿Cómo anduvo nuestro Mesías? Yo tengo una enseñanza que le voy a dar, no muy lejano, hablando de el pensamiento de Jesús. ¿Cómo mantenemos una mente cristocéntrica? Del pensamiento del Mesías, de su objetivo en esta tierra. Tengo muchas cosas que deciros, pero no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. La mies es mucha y pocos los obreros. Mira que los envío como oveja en medio del lobo. Qué lindo el pensamiento de Jesús. Amaos los unos a los otros. Que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. El celo de su casa me consume. Esa capacidad de perdonar, que aún sabiendo que Judas era lo peor, pero él lo mantenía. Sabiendo que tenía un Tomás que no creía en él, y un Pedro que lo iba a negar, y un Judas que lo iba a entregar, pero continuó con ellos. Y unos hijos del trueno, unos Guanerge, conociendo que eran personas con defectos, pero él era perfecto para perdonarlo. La mente de nuestro Señor es algo, mantener la mente de Cristo nos ayuda como creyente a vivir una vida agradable, no teniendo enemigos ni no viendo las cosas de la manera incorrecta. Cuando Pedro fue utilizado por Satanás, Jesús no se dirige a Pedro, se dirige a Satanás que lo estaba utilizando. Tener la mente de Cristo es tener un corazón humilde, sencillo, tierno y asequible, capaz de recibir una crítica, amén, sea destructiva o constructiva, pero no permitir que nada de lo que los demás digan, amén, maneje nuestra vida. Tener la mente de Cristo es tener una mente amplia, una mente de amor, de justicia, de perdón. Pero déjame leer el texto que está acá en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo podemos conocer lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, la cual conocemos como agradable y perfecta? Esa voluntad de Dios agradable y perfecta está cuando nosotros adquirimos la mente del Mesías. Esa mente afable, esa mente bondadosa, ese espíritu de un corazón limpio. Tener la mente de Cristo es tener una mente amplia, mantener la mente abierta, no cerrada, mantener una libertad, amén, de vivir para Dios y no para conformarse a este siglo. Entonces, tener la mente de Cristo es vivir de acuerdo al ejemplo de Jesús, de acuerdo al ejemplo del Señor. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo Pablo. ¡Wow! Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Tener la mente de Cristo es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tener la mente de Cristo es sanar a los enfermos, pero no por deseo de ser famoso, sino por la compasión y la pasión por las almas. La mente de Cristo. La mies es mucha. La mente de Cristo. Entonces, tener la mente de Cristo nos ayuda a mantener una vida de obediencia a Dios. Obedeceremos a Dios porque ¿qué hizo Él? Obedecer. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él obedeció al Señor en todo cuanto estaba puesto en la palabra. Y eso nos hace entender que tenemos la mente de Cristo. Una persona que toma prestado y no paga, no tiene la mente de Cristo. Pero otra cosa es que nos ayuda a mantener una vida espiritual, amén, y afable, es despojarnos del viejo hombre. Esta es la parte que muy pocos creyentes quieren hacer. Queremos ser salvos y
ser santos, ser de Dios, pero mantener la mentalidad antigua y tener, amén, la mente del mundo y mantener el viejo hombre. Ese sí, ese que está viciado. Ese que está viciado de las cosas de este mundo. Por eso le dije, cuando nos descuidamos, se alimenta el viejo hombre. Le repito, yo me he sorprendido por las cosas los pensamientos que vienen a mí y las acciones que yo hago cuando estoy descuidado. La ira, el enojo, los deseos de la carne aumentada a millón. Porque no solamente aumentada, sino con deseos de pecar y buscando algunas veces formas para hacerlo. Y el enemigo creando situaciones para que eso suceda. Y tener que darme cuenta y ser enfrentado por el Dios Todopoderoso cuando voy a su presencia y tener que llorarle a Dios, bloquear personas, etcétera. El pecado que mora en nosotros solamente puede irse teniendo una vida espiritual como manda las Sagradas Escrituras. No hay otra alternativa. La única forma que tenemos para mantener nuestra vida espiritual estable es haciendo una vida conforme a las Escrituras. Amén. La Biblia lo dice. Andad en el espíritu, mas no satisfagáis los deseos de la carne. Despojarnos del nuevo hombre. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojar del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Despojado del viejo hombre. ¿Qué pasa con él? Él está viciado. ¿Qué es un vicioso? ¿Qué es un vicio? ¿Qué es un vicio? Se cataloga que es una enfermedad. Una persona que tiene vicios o adicción, que aquí lo que dice adicción, es una persona que tiene una enfermedad, un problema psicosomático, un problema psicológico, un problema mental o una situación X que lo lleva a ese deterioro. Y la adicción no solamente es el estupefaciente, hay adicciones a la comida, a diferentes tipos de alimentos, que los alimentos son buenos, pero que producen problemas de obesidad, amén, cuando se entra en la glotonería. Por ende, estos vicios, estas adicciones al tabaco, al café, a la Coca-Cola y a diferentes tipos de cosas que nosotros nos volvemos adictos y dependientes. La adicción no es la enfermedad. No. La adicción es un síntoma de la enfermedad psicológica que está pasando esta persona. Y por esa deficiencia de algo que le pasó, se refugió en esa parte específica y por eso hoy está siendo arrastrado y dominado por las cosas cuando deberíamos dominar a la cosa. Entonces la Biblia dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, está viciado por un engaño. ¿Pero cuál engaño? El engaño que le dijeron a Eva en el huerto del Edén, que iba a ser igual a Dios cuando ya era igual a Hashem Adonai. Era una copia color del Eterno. Pero Satanás le engañó. Ella lo dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ahí vuelve de nuevo a renovación y nos dice que nos vistamos del viejo hombre. Porque hay personas que están vestidas, pero están desnudas. Están vestidas en cuanto a ropa, pudor, modestia, pero no están vestidos en cuanto a la mentalidad del nuevo hombre, porque son iracundos, blasfemos, sueltan palabras soeces, tienen gente tragada en el corazón, son persecutores, no actúan de acuerdo al amor, son libertinos, son irrespetuosos, son intemperantes, son crueles, o sea que tienen, amén, toda la característica de una persona mundana. Por ende,
no tienen la santidad, el apartarse del pecado. Pero hay otra cosa. Para mantener una vida espiritual, pues tenemos que ser guiados por el Espíritu. Se decía, ser guiado en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Perdón. ¿Cómo así, pastor? Simple. Míralo aquí. Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Para las personas que decidieron y dijeron que iban a estudiar acá en este canal, amén, pues estamos aquí dando las enseñanzas, dando herramientas que van a producir a que usted y que yo podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Hashem Adonai. Perdón, pero tiene que amar las Escrituras. Caminar en el Espíritu nos ayuda a vivir una vida agradable al Dios Todopoderoso, con rectitud, con amor. Así que tratemos de andar en el Espíritu y no cometamos el error de vivir una vida carnal, una vida apartada de las cosas de Dios. No satisfaga los deseos de la carne. Se lo decía ahorita, lo que ves, lo que escuchas, será lo producto de lo que vas a hablar. El pastor, usted fluye mucho en la palabra. Si yo le muestro para allá todos los libros que hay ahí, que he podido pues leer, y todas las cosas, no solamente eso, sino todas las cosas que hemos podido aprender a través de los tiempos. Eso es lo que nos mantiene, y lo que escuchamos, las prédicas de personas que también escuchamos, las enseñanzas que también escuchamos, son lo que nos mantienen a nosotros en esta fluidez, porque andamos en el Espíritu y tratamos de no satisfacer los deseos de la carne. Pastor, ¿usted ha satisfecho en un momento determinado los deseos de la carne? Claro que sí. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles han sido los resultados? Muy malos. No he tenido el resultado bueno de eso. ¿Por qué? Porque cuando satisface los deseos de la carne, algunas veces le das legalidad a una persona de tener secretos tuyos y tener tu ministerio en su mano. Cuando satisface los deseos de la carne, sea una conversación inadecuada con una persona, porque sea tu tipo, etcétera, o que te sientes cómodo con esa persona, o te abres a esa persona a hablar cosas incoherentes que no deberías hablar, que son carnales, eso produce a que esa persona tenga evidencia de ti que pueda en un momento determinado destruir tu ministerio, tu llamado. Ojo, que no caíste en pecado con esa persona, no tuviste una relación con ella, pero satisfaciste, bueno, la palabra correcta, le diste satisfacción a tu carne y eso produjo que hoy pues tú estés en jaque y alguien tenga control de tu ministerio y de tu vida. Entonces, tenga cuidado con sus conversaciones, con sus alocuciones, cómo usted se abre con las personas, cómo usted aceptas que las personas entren a usted, porque las personas no son el problema, sino tú que tienes llamado. No culpe tampoco a nadie de tus malas actitudes. Si tú no te dejas guiar por lo que dice la Sagrada Escritura, pues ¿para qué? Otra cosa que nos ayuda a mantenernos firmes es guardar los mandamientos. Aquí dice, en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por último, ¿qué es guardar los mandamientos? Es vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso te ayudará a no vivir una vida de pecado. ¿Quieres vivir una vida santa? Una vida agradable? Anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. En Gálatas 5 habla de cuáles son esos deseos de la carne y cómo es vivir guiado por el Espíritu. Ese fruto espiritual que debemos tener cada hombre y mujer de Dios. Gracias por ser parte de este ministerio, de este llamado, caminando con Jesús, paso a paso con Cristo. Gracias por estar ahí. Amén. Gracias por ser parte de los suscriptores de este canal, que son creo que 21,000 suscriptores. Y creo que tenemos como un grupo de personas que se han añadido al canal, amén, dándonos el honor y el privilegio de contar con ellos en su aporte
mensual en el canal. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Amén. No es obligatorio. Si quiere, si le nace, si el Señor trata con usted, porque no hacemos nada buscando beneficio. Pero como que estamos orando al Señor, que queremos, amén, tener una laptop, por lo menos Pentium, un Pentium 8, por ahí, etcétera. Digo, así, creo que sí. Por lo menos que podamos tener una memoria 16 de RAM, etcétera, para poder editar, aprender a editar. Amén. Y un buen almacenamiento. Entonces estamos orando por eso. Y también orando para que el Señor nos ayude a conseguir 2 bocinas inalámbricas para la evangelización de la iglesia. Tenemos que ponernos a hacer la voluntad del Señor y salvar la más alma que puedo. Donde quiera que usted está, mi hermano, trate de hablar de Jesús. Y gracias, de verdad, gracias por ayudarnos, por estar ahí. Shalom, shalom, paz. Hasta la próxima. Si le gustan estos videos, por favor, denle me gusta. Compártalo con alguien. Sé que estos videos no generan dopamina para muchas personas, pero nuestro deseo es hablar de la palabra. Amén. Shalom.